estaremos aquí. Bueno, esta transmisión sigue con la mesa Música, Fiesta y Ritual. Eh, Continuaremos con una ponencia que se llama Contacto con inteligencias no humanas y realidades hiperdimensionales a través del uso de vitaminas con Ibrahim Gabriel. Agradecemos que sigan en esta transmisión. Hola, hola. ¿Sí se ve, se Hola, escucha? ¿qué tal? Sí, te escuchas bien. Súper, genial. Va, pues muchas gracias por generar este espacio, por aceptar la propuesta de que comparte este rato con todos los asistentes y bueno, han habido muy buenas ponencias. Ahora mismo voy a compartir la pantalla para comenzar. Pues bien, lo que se encuentra detrás de este título tan rimbombante de ponencia, contacto con inteligencias no humanas, etcétera, etcétera, es básicamente la intención de poner sobre la mesa la reflexión, la importancia de la reflexión acerca de las experiencias de contacto con entidades a través de estados no ordinarios o estados alterados de conciencia. Darle lugar a estas preguntas puede redefinir nuestra percepción de la realidad, nuestra percepción de nuestro rol en el universo y más allá de tratar de convencer o de establecer juicios ontológicos definitivos sobre los fenómenos, la intención es poner el tema en discusión, volverlo de interés general en cierta forma. Así que bueno, yo colaboro en Mindsurf, tenemos un círculo de estudios donde hablamos de todos estos temas, tenemos más de 200 alumnos de toda Latinoamérica y bueno, pueden revisar ahí Mindsurf en redes sociales. También soy editor en Lunaria Ediciones, una editorial que tiene una línea enfocada en plantas sagradas, en estados alterados, culturas originarias. Y bueno, también pueden revisar el catálogo. Tenemos un libro que salió el año pasado, Ensayos Alternativos de Conciencia, que va justo sobre estos temas. Publicamos el libro de Oneiros, que tuvo la oportunidad de participar un poco antes. Y bueno, también soy miembro de Vía Sinapsis, la sociedad académica encargada de organizar el Congreso Universitario sobre Sustancias Psicoactivas de la UNAM. Tenemos la convocatoria abierta, pueden revisar en el Facebook de Vía Sinapsis. Pues bien, ok. Nuestro viaje comienza hace 200.000 años, ¿no? Hace 200.000 años, los seres humanos de esa época, los homínidos y nosotros, básicamente ya había una compatibilidad en términos de nuestra fisiología, ya éramos anatómicamente iguales. Sin embargo, no es sino hasta hace 40.000 o 35.000 años aproximadamente que tenemos el surgimiento de la conciencia, la aparición de seres pensantes, autorreflexivos con la capacidad de generar esta conciencia simbólica y por lo tanto tenemos las primeras demostraciones del arte, básicamente las pinturas rupestres, el arte cavernario, que es un arte que precisamente estaba muy ligado al surgimiento de la conciencia. Es uno de los principales antecedentes que podemos encontrar. Hay dos libros al respecto, The Mind in the Cave, publicado por el profesor David Lewis Williams, donde básicamente es un antropólogo que básicamente hace un análisis muy riguroso de las pinturas rupestres y concluye que estas son producto de estados visionarios, donde los chamanes tenían acceso a realidades hiperdimensionales a través del uso de ciertas sustancias psicoactivas, ciertas sustancias psicodélicas. Como veremos más adelante, esas sustancias casualmente se engloban dentro de una familia que son sustancias análogas a la serotonina, es decir, en cierta forma son neurotransmisores que nuestros receptores naturales del cerebro tienen una cierta afinidad con ellos. Por lo tanto, se puede decir que la relación de los humanos con estas sustancias ha sido un proceso coevolutivo y no son sencillamente cosas externas que introducimos y que nos podrían provocar toxicidad, muerte, adicción, riesgos, etcétera, sino que cuando son manejadas en los contextos pueden desembocar en experiencias profundamente transformadoras para la conciencia, como lo es el propio contacto con entidades o el acceso a estas otras realidades. Otro libro excelente es Supernatural de Graham Hancock, donde Hancock de hecho entrevista a Lewis Williams y expande toda esta teoría. Algunos ejemplos de las pinturas rupestres muestran características meramente chamánicas, como la fusión entre la forma humana y la forma animal, o la aparición de estos patrones que se les llaman entrópticos, que suelen ser característicos de los estados psicodélicos o de los efectos bajo luces estroboscópicas, por ejemplo. Encontramos una cuestión muy interesante y es que precisamente es dentro del chamanismo
y como veremos más adelante, dentro de todo lo que viene a ser la magia y el misticismo, que se disponen de mapas, modelos que permiten la navegación de estos diferentes estados. Prácticamente de forma transcultural se encuentran estas características como una cuestión en común. Y, por ejemplo, en el chamanismo andino se habla del Hanak Pacha, del Kai Pacha y del Uju Pacha, refiriéndose a un mundo superior, un mundo medio y un mundo inferior. Esto es, repito, transcultural. Lo encontramos en diferentes culturas con diferentes nombres, pero el chamanismo en general como un fenómeno coincide en eso. Yo sé que el término chamanismo lo estoy utilizando aquí en este momento de manera genérica, ¿no? La palabra viene de Siberia, pero lo utilizo aquí de manera genérica para referirme a esos intermediarios entre lo humano y lo divino. Sin embargo, el chamanismo es una tradición oral y por lo tanto, si no formas parte de un linaje chamánico, es muy difícil que te logres enterar, que logres vivir realmente el mito desde una perspectiva participativa y no únicamente desde una visión de análisis externo. Pero las cosas cambian con el surgimiento de la escritura. Aparece la historia moderna y tenemos historias tanto en la antigua Sumeria con el lenguaje cuneiforme, como en la cultura hebrea, tenemos estas historias que ligan el origen de la raza humana a contacto con entidades, ya sea los Anunnaki, no me quiero poner History Channel en este momento, pero ya sea lo Anunnaki en el caso de los sumerio, o el tema de los vigilantes en el libro de Enoch, un libro apócrifo del Antiguo Testamento hebreo. Estamos hablando de razas, civilizaciones, entidades que guardan muchos paralelismos. Esto también se ve en la propia historia que después encontramos en los egipcios. Los egipcios, de hecho, destacan por haber creado propiamente un sistema con el cual se comunicaban con estas entidades. Este sistema se le llamó la Goetia y básicamente se puede traducir como magia, encantamiento, el arte de hechizar, digamos. La Goetia era un medio por el que los humanos se comunicaban con lo divino. Los mismos egipcios no eran ajenos a la farmacopea psicodélica de la época. Toda la región del río Nilo, toda la parte árabe, el mar Mediterráneo, está lleno de diferentes especies de la planta acacia, el árbol de acacia. Hay más de 200 especies de acacia, se estima que más del 80% de ellas contienen una sustancia psicodélica que es muy conocida por ser el psicodélico más poderoso encontrado en la naturaleza, ya sea en plantas, ya sea en animales, ya sea en mamíferos de sangre caliente como los propios seres humanos, y esa sustancia es la molécula de la dimetiltriptamina o DMT. Esta molécula, la planta que contenía esta molécula era conocida en Egipto con el nombre de árbol de la vida y guarda ahí una semejanza obviamente con el concepto cabalístico del árbol de la vida para los hebreos. Entonces vemos que sabemos que ellos utilizaban y reverenciaban esta planta que contiene precisamente la sustancia psicodélica más poderosa conocida. Algunos datos curiosos: en el Antiguo Egipto, Osiris, el dios del reino bajo, que al mismo tiempo es el dios que permite la transición y el viaje entre los diferentes 3 reinos o mundos, nace de un árbol de acacia nilótica. Osiris vive, para la tradición egipcia, dentro del espíritu de los árboles de la acacia nilótica. Y si después nos vamos a los hebreos, vamos a ver que precisamente el arbusto que se enciende enfrente de Moisés y que provoca todo este estado visionario que aparece en la Biblia, era precisamente un árbol de acacia nilótica. De hecho, hay investigadores como Benny Shannon que especulan que si un rayo hubiera caído en la acacia, se hubiera producido un proceso de combustión que probablemente habría llevado la dimetiltriptamina a los pulmones de Moisés y eso habría detonado un estado visionario. Pero bueno, también para el judaísmo, el Arca de la Alianza, de hecho, estaba hecha de acacia. Sabemos que históricamente han existido individuos en comunicación directa con inteligencias no humanas, ya sea que hablemos de los profetas en el Antiguo Testamento hebreo, o de los magos que practicaban la Goetia en Egipto, o de los babilónicos, etcétera, etcétera. Siempre han existido estos personajes. Estos individuos, de manera genérica, se agrupan bajo el término de magos. La imagen que pueden ver es una vasija encontrada en Alejandría entre el 30 y 50 después de Cristo que dice Diacristou o Gostais. Goistais, de hecho, conserva la misma raíz de Goetia. Estaba en Alejandría, repito. Entonces, esto dice básicamente por Cristo el mago, lo cual sugiere que había un personaje en esa misma época llamado Cristo y que era conocido con el nombre de mago. Ok, aunque puede sonar extraño, el cristianismo tiene una historia muy, muy fuerte con respecto al uso de sustancias psicodélicas. Los profesores de antropología de la Universidad de Miami, Julie y Jerry Brown, publicaron un libro hace unos pocos años al respecto, de Psychedelic Gospels. No tenemos tiempo para entrar en esto, pero solo recomendarlo.
nos movemos de continente, nos movemos de culturas, en las culturas originarias, en los pueblos y en las tradiciones ancestrales, al menos en nuestro continente, en la región de Siberia, pero también nos encontramos en África, ¿no? En Oriente, ¿no? En el caso del budismo tibetano, antes de lo tibetano estaba lo Bon, que también puede ser descrito como una enseñanza chamánica, o el shintoísmo en el caso de Japón. En América tenemos a todas las culturas chamánicas, y ya sea que nos vayamos hacia la selva amazónica o que nos vayamos al norte del continente, encontramos a estas figuras que reproducen estas mismas funciones que encontramos en el mago y que también, por supuesto, son maestros en el uso de las plantas ancestrales. En el sur, por ejemplo, tenemos el uso del brebaje visionario ayahuasca, cuyo componente activo es precisamente la dimetiltriptamina, la misma que encontramos en la acacia, y en la Sierra Mazateca tenemos, por ejemplo, el uso de hongos psilocibios. La psilocibina es una sustancia prima, de hecho, de la dimetiltriptamina, es 4-PO dimetiltriptamina, es muy, muy parecida. Y bueno, volvemos a encontrar a estas familias de sustancias que son análogas de la serotonina, que nuestro cerebro reconoce como neurotransmisores en cierta forma naturales. Esto lo extraigo del libro The Paranormal and the Trickster de Peter Hansen, me parece que se llama, y básicamente es una postura de la antropología estructural con respecto a estas polaridades binarias que todas las culturas establecen, y de cómo en el medio existen estos personajes, estos fenómenos, estos estados que son intermediarios, y que precisamente los personajes y también las culturas que se identifican con estos procesos intermedios suelen ser quienes más detonan estas cualidades de entrar en contacto con entidades y con realidades. Podemos trazar, de hecho, relaciones entre esos mismos elementos que estaban ahí. Por ejemplo, es muy común que los mediums, que los teníamos antes, acá aparecen, tengan canalizaciones de maestros místicos, ¿no? ¿Cuántos mediums en internet no dicen canalizar a Saint Germain y todas estas cosas? Eso es algo muy común. O los ángeles y los verdaches. El verdache, este concepto que utiliza este término que utiliza la antropología para referirse a las personas que se identifican con ambos polos en términos de sexualidad, al menos en los pueblos de América del Norte. Guardan básicamente una similitud enorme con el mito del ángel, con toda la información contenida en el mito del ángel, y esto que los griegos trabajan con el tema del hermafroditismo, por ejemplo, ¿no? Esta cualidad de incorporar las dos sexualidades como una puerta de entrada hacia las capacidades místicas. Otro dato que a mí me parece también curioso, y al menos como una cuestión anecdótica, es, por ejemplo, que en los lugares, hay estadísticas que muestran que en los lugares donde se realizan más avistamientos de fenómenos ovni, se suelen reportar curiosamente también avistamientos de pie grande, de Bigfoot. Entonces, es una cuestión curiosa, porque las personas, puede que algunos sepan, puede que otros no, pero definitivamente ahí entra un tercer elemento en cuestión, este fenómeno estudiado desde la sincronicidad de Jung, que hace que dos fenómenos tengan de pronto o puedan obtener un cierto significado. Son al menos datos anecdóticos. Pero ¿cuál es el común denominador entre esos fenómenos en el plano intermedio, entre estas cuestiones liminales que acabamos de ver? Por ejemplo, en las experiencias cercanas de muerte, en las experiencias místicas trascendentes y en las experiencias de contacto extraterrestre, abducciones extraterrestres, contacto con entidades interdimensionales, el común denominador que se logra conocer gracias a los avances en los estudios de la conciencia, en las neurociencias, es básicamente el tema de la modificación de la conciencia, los estados alterados de conciencia. Y es que la conciencia es uno de los mayores enigmas para la ciencia. El filósofo David Chalmers postuló esta cuestión relacionada con el problema difícil de la conciencia, de cómo conocemos los mecanismos básicos de funcionamiento del cerebro, pero no sabemos a ciencia cierta cómo la materia puede generar esta capacidad autorreflexiva que tenemos los seres humanos y que nos permite ser seres simbólicos. Todo el tema de la conciencia, el lenguaje, es una cuestión muy, muy profunda de abordar. Pero bueno, el doctor Kenneth Ring, que es un psicólogo de la Universidad de Connecticut, argumenta que los estados alterados de conciencia pueden decirnos mucho precisamente sobre la naturaleza de la realidad, esto que recién hablaba. Y Ring, por ejemplo, por eso lo traigo a colación, porque él cita informes de encuentros no humanos, y cuando uno analiza las características de esos encuentros no humanos, es decir, experiencias de abducciones extraterrestres o experiencias cercanas de muerte, tienen similitudes estructurales precisas con el tema de las experiencias chamánicas. Y eso es
eso es intrigante, al menos eso tendría que ser intrigante. De hecho, en uno de sus casos, Ring cuenta una historia que es básicamente la persona, en lugar de ser levantada del suelo por el ovni, entra al suelo. Entonces, si esa historia la escucha un chamán, la interpretación que le da es, básicamente, entró al mundo inferior. Y en el contexto de una cultura moderna occidental, se agrupa dentro de estos encuentros extraterrestres. Entonces, podemos ver cómo el tema cultural termina moldeando la percepción y también la interpretación y la percepción del mismo fenómeno. También existen similitudes entre estos encuentros con entidades, estas experiencias muy bizarras y ciertos cuadros clínicos, ciertas condiciones neurológicas. Por ejemplo, el síndrome de Charles Bonnet. Aquí abajo a la izquierda tienen una imagen cerebral de cómo se comporta el cerebro durante un ataque de Charles Bonnet, o la epilepsia del lóbulo frontal. Este autor que aparece a la derecha, Anthony Peake, lo entrevisté hace unos meses. Su madre fue diagnosticada con síndrome de Charles Bonnet y su madre cuenta, o sea, él cuenta de que su madre tuvo una experiencia en donde la señora vio entrar a su cuarto a un ser que es básicamente un gris, ¿saben? Los extraterrestres grises, estos de la cabeza grande y los ojos negros, los dedos largos, ¿no? Estos seres, cuando la señora prácticamente no era una persona que estuviera leyendo historias de extraterrestres, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que una persona con síndrome de Charles Bonnet esté viendo a la misma entidad que los chamanes o que los occidentales que comen hongos o que toman ayahuasca reportan ver en la selva o en la montaña? ¿Cómo es posible? Aquí ya hay acá ya hay un tercer elemento que viene a ser toda la cuestión psicofisiológica, toda la estructura cerebral o un agente intermedio que esté entre la experiencia y entre los procesos internos de la persona. También se sabe que cuando se estimula electromagnéticamente el lóbulo frontal, las personas tienen experiencias místicas, entonces ya se abre un nuevo campo de estudio. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿es el estado alterado de conciencia la causa o el efecto del contacto con inteligencias no humanas? Porque si consideramos que es la causa, entonces suponemos que la entidad que estamos viendo es una alucinación y la etiquetamos bajo esa palabra, bajo ese término, que nos permite integrar la experiencia e implicarnos también en la experiencia. Por el contrario, si consideramos que es el efecto, entonces eso pasa a tener un peso ontológico muy profundo, porque te lleva a aceptar de pronto la existencia de entidades más allá de jamás haber visto que aterrice un ovni enfrente de tu casa. Pero puedes acceder a estos estados y sacar tu juicio propio de lo que ocurre. Esta frase, no sé si es de Joseph Campbell o de Thomas Szasz, tengo que contrastarlo, pero dice, el esquizofrénico se ahoga en las mismas aguas en las que el místico nada con deleite. Ok, es esto de lo que estoy hablando. ¿Qué es lo que hace entonces que el místico pueda nadar con deleite y que el esquizofrénico se esté ahogando? Bueno, esto está muy estudiado, o sea, Mircea Eliade, por ejemplo, el tema del mito y el ritual. El mito permite una descripción y una interpretación de la experiencia, proporciona un marco simbólico que le da sentido a lo que se vivió, y por otro lado el rito y el ritual generan todo este proceso de canalización de la información y de la energía, así que podríamos reducir y decir, bueno, la diferencia entre el esquizofrénico y el místico, dígase mago, dígase chamán, etcétera, es este uso del mito y del ritual como clave. Sabemos que chamanes y magos han empleado moléculas triptamínicas en un muy bien definido modelo mítico ritual, esto que decíamos, y que los psiconautas modernos, como pueden, con el esfuerzo que significa ser un occidental y crecer sin estar implicado en estos temas, han tratado de adaptar y crear un modelo mítico ritual para nuestro tiempo, lo que se le conoce como el set y setting, el set, la mentalidad al momento de entrar en estos estados, el setting, la configuración espacial y relacional al momento de entrar en estos estados, y por otro lado también sabemos que personas con cuadros clínicos alucinatorios, Charles Bonnet, epilepsia, incluso se sabe que el Alzheimer, etcétera, probablemente se encuentran bajo el efecto de esas mismas moléculas, pero segregadas de forma natural e involuntaria. En realidad, más que probablemente, se sabe que en todas estas experiencias fenomenológicamente relacionadas con contacto de entidades, si tenemos la capacidad de medir a nivel fisiológico qué está ocurriendo, vamos a encontrar estas sustancias. De hecho, en las abducciones, como en las alucinaciones y los estados visionarios, los sujetos suelen describir características en común que también confirman esta relación. Por ejemplo, empiezan a ver los colores más vívidos, o la percepción del tiempo se ralentiza,
¿no? Cuando ocurren accidentes de coche, las personas suelen explicar que sintieron como el tiempo transcurría más lento, y eso es precisamente porque se segrega el glutamato en el cerebro, y la función del glutamato es darte más tiempo para operar y quizás sobrevivir como una especie de mecanismo de supervivencia. El doctor Néstor Berlanda, un psiquiatra de la Universidad de Rosario en Argentina, de hecho él sostiene la hipótesis de que es precisamente los niveles de DMT endógenos los que determinan que las personas tengan mayores o menores probabilidades o predisposición a tener experiencias de abducciones, de contacto extraterrestre, experiencias extracorpóreas, etcétera. Incluso el tema de los sueños lúcidos por ahí se conecta. Berlanda señala, es posible que hallemos en sujetos abducidos cantidades elevadas de alfa-2-globulina, una sustancia encargada de controlar la concentración de triptófano, un aminoácido de cuya metabolización se obtiene DMT. En pocas palabras, las personas que reportan estas experiencias tienen dentro de sí mismos un precursor de el psicodélico más poderoso conocido en la naturaleza. Ya para ir cerrando, Terence McKenna, el bardo psicodélico, una de las grandes mentes de la psiconáutica contemporánea, de hecho la persona más ampliada por la música psytrance, de hecho ha sido Terence McKenna, tiene ese récord. Terence McKenna, el gran storyteller de todo el tema de la psicodelia y de la psiconáutica, decía, la DMT es un modo fiable de acceder a una dimensión sobre cuya existencia los seres humanos llevan debatiendo 50.000 años. Existe un mundo cercano e invisible habitado por inteligencias activas con las que los seres humanos se pueden comunicar. Puedes apostar por ello. Y si no lo crees, entonces dime que sigues pensando igual después de haber fumado 75 miligramos de DMT. Pues eso es lo que dice Terence. Y más que invitarlos a fumar DMT, o sea, lo que quiero con esta plática es, repito, poner el tema a discusión, a que sea un tema de interés general, porque la fenomenología es demasiado interesante y plantea demasiadas preguntas interesantes como para no dedicar tiempo, recursos, investigación, esfuerzos en ahondar, en tratar de cartografiar estos estados y las entidades que ahí habitan. Ya para ir cerrando, creo que ya me estoy pasando de tiempo, no lo sé bien, pero conclusiones. Este es un fenómeno tan antiguo como la humanidad misma, el contacto con entidades. Sabemos que está ligado al surgimiento de la conciencia simbólica, al arte figurativo, al origen de las religiones, porque el chamanismo se puede ubicar ahí en ese núcleo. Existen mapas chamánicos y modelos mágicos para interactuar correctamente con estas inteligencias y en estas realidades, en estos tres mundos, por ejemplo, de los que habla el chamanismo. El contacto con estas entidades es una constante en los mitos fundacionales. Lo vimos en Sumeria, lo vimos para los hebreos, lo tenemos aquí en las propias culturas mesoamericanas. Sabemos que las moléculas químicas de las familias de las triptaminas, las moléculas por excelencia favoritas de los chamanes, dígase en África con la iboga, dígase en América con el ayahuasca, la familia de las triptaminas resulta ser una de las más facilitadoras de estas experiencias de contacto, y su naturaleza puede ser exógena, puede encontrarse en plantas, animales, en seres humanos, y también endógenas, ¿sí? Se segregan de una manera interna. Su uso exógeno está profundamente documentado por diferentes disciplinas, sobre todo la antropología aquí ha sido fundamental, y su naturaleza endógena sirve como una posible explicación psicofarmacológica, como una base psicofisiológica también para la fenomenología paranormal que implica el contacto con entidades, el acceso a estas otras realidades, que suele ser algo meramente característico de este tipo de experiencias. Aquí ya no me dio tiempo de agregar el último slide, pero básicamente a lo que quiero llegar con esto es que entender las implicaciones en términos de bioquímica y en términos de fenomenología, y ligarlas nos puede permitir utilizar esta información como un esfuerzo para replantearnos el mito desde el cual estamos interpretando las experiencias que vivimos cuando hablamos de este tipo de fenómenos. Si logramos cambiar el mito, cambiará lo que percibimos. Entonces, estas experiencias no pueden ser vistas como meras alucinaciones, porque ni siquiera la neurociencia tiene claro cómo funcionan las alucinaciones, y hay fenómenos de alucinaciones compartidas que no pueden ser explicados. Y también tenemos, por ejemplo, antecedentes en el propio Jung. Jung hablaba de esto. Jung decía que el fenómeno de los ovnis que se veían en el cielo tenía que ver con una especie de cuestión que estaba siendo reprimida a nivel colectivo, y entonces comenzaba esta manifestación. Y Jung también trazaba el hecho de que esto no era un fenómeno nuevo, sino que se podían encontrar ciertos antecedentes. Entonces, forma parte de lo mismo, y la posibilidad de entender esto puede ayudarnos a replantear el mito desde el que se está viendo todo esto.
Dejo aquí mis redes por si alguien quiere contactarme. Los invito a que conozcan el Círculo de Estudios Psiconáuticos de Mindsurf. El congreso que haremos próximamente en Vía Sinapsis en noviembre, convocatoria abierta, y que le echen un vistazo al catálogo de Lunaria Ediciones, donde tenemos varios libros relacionados a todo esto. Muchas gracias. No sé cuánto tiempo ocupé, Sí. pero muchas gracias. No, estás perfecto en tiempo. Muchísimas gracias por la plática, estuvo muy interesante. Me parece que todavía hay mucho que explorar en el tema. Esta conexión entre bueno, el uso de las triptaminas y también algunas experiencias chamánicas, creo que es un terreno todavía no tan explorado. Qué bueno que nos introduces al tema. Muchas gracias, estaremos en contacto contigo a través de las redes. Gracias. Muchísimas gracias a todos por asistir también, bueno, virtualmente a esta transmisión.